Invitamos al escenario a María del Mar Palau, vicepresidente ejecutiva y de estrategia de Bancoldex. Aló. Bueno, buenas tardes a todos. Al igual que Luis Fernando, yo también quiero agradecer en nombre de Bancoldex no solamente la asistencia de ustedes, sino el ánimo y la actitud con la que han venido el día de hoy a oír entre ustedes, los empresarios, a más empresarios y vivir con nosotros la experiencia de nuestra transformación que esperamos sea tan audaz como las historias que hemos venido compartiendo el día de hoy y que vamos a seguir oyendo. Este panel se trata de hablar de empresas que crecen de forma extraordinaria y que crecen de forma extraordinaria queriendo decir que crecen de forma rápida, rentable y sostenida. ¿Qué quiere decir crecer de forma extraordinaria? No quiere decir simplemente tener unos crecimientos rápidos por encima del promedio de sus industrias. Significa que también a través de la oportunidad de ese crecimiento han podido diversificar y sofisticar muchas de las industrias en donde están y donde se alojan. Son esos casos, como decía el profesor Collins o decía la profesora Cynthia Montgomery, que son esas empresas catalizadoras que a partir de sus experiencias, pero sobre todo de su mentalidad y de una cultura corporativa ambiciosa, resiliente, con foco, como lo quiere hacer Bancoldex o como lo hace Bancoldex, hacen que sus industrias tengan un dinamismo especial, incluso en segmentos donde hoy creemos que no hay oportunidades. Entonces, nosotros hemos llamado a estos empresarios los que retaron los imposibles, porque para ellos no hay imposibles. Voy a arrancar por presentar rápidamente a cada uno, pero lo mejor es que cada uno cuente su historia, porque no hay mejor forma de entender la audacia que ellos tuvieron, sino saber cómo hoy van a seguir siendo audaces en lo que se le falta del terreno, cómo siguen siendo de buenos a extraordinarios. Ya lo han venido haciendo, pero lo van a seguir haciendo. Jaime Liévano es representante del proyecto La Facenda, y La Facenda nace como un proyecto entre santanderianos y paisas. No les sorprenda que los paisas también se juntan con otros, ¿cierto? Y amanece un día la idea de, oiga, nos vamos a ir a meter a la Orinoquía a hacer un proyecto extensivo de producción de carne y de pollo. Lo primero que uno se preguntaría en el caso de Jaime es, ¿cómo entra uno a imaginarse la alternativa? Y sobre todo en el año 98, porque otra cosa es pensar en el año 2014, pero otra cosa es cómo en el año 98, desde que se da la discusión alrededor de los TLCs y la oportunidad para la agroindustria en Colombia, y de que si nos iban a acabar la producción de Estados Unidos o cómo íbamos a competir, él, en cambio, con todos sus socios, vio una enorme oportunidad de crecimiento en esa zona del país donde pocos apostaban en ese momento. El otro caso es Víctor Castillo. Víctor Castillo es el presidente de la Fundación Cardiovascular. La Fundación Cardiovascular tiene una historia muy linda porque nace en el año 82 como un proyecto que parecía simplemente ser compartir buenas prácticas en los temas de cardiología y en un tema alrededor de los niños y la fundación en Nueva York, y luego se convierte en la primera entidad de salud, la primera clínica en Colombia, reconocida por el Joint Commission. Ya él nos va a contar eso de qué se trata, porque yo no le voy a quitar el protagonismo aquí a Víctor de que nos cuente, pero también la primera acreditada por el Ministerio de Salud en el 2014 de ser un hospital universitario. Y yo sé que todos ustedes se imaginan que cuando uno habla de hospital universitario se imagina un hospital público que no funciona muy bien y que a uno solamente lo atienden los estudiantes. Yo quiero que ustedes vean lo que significa un hospital universitario en manos de Víctor Castillo y su equipo. Y finalmente Juan José Mesa es uno de esos emprendedores que yo, además de vicepresidente del banco, soy realmente emprendedora, y cuando uno ve a Juan José dice, yo también quiero ser ese tipo de emprendimiento extraordinario, porque cuando él arrancó con la idea con otro socio de vamos a hacer una tarea de traer cosas en Colombia que empresarios necesitan maquinaria, de pronto tienen que transportar temas de regalos o incentivos para sus trabajadores en Navidad.
y luego a partir de eso encuentra mágicamente que la felicidad es un gran modelo de negocio para las compañías. Entonces, ese mundo tan importante de líderes empresariales que encuentran en sectores realmente extraños, que pareciera que en Colombia tienen pocas oportunidades, una enorme oportunidad de satisfacción, pero no solamente de satisfacción, sino de darle muchísimo al país, es lo que hoy quiero compartirles. Entonces voy a arrancar con Jaime a que me cuente la historia de cómo es entrar en la Orinoquía con TLCs. Bueno, muchas gracias a Bancoldes. Realmente siento que es un honor estar aquí compartiendo con ustedes la experiencia que hemos tenido. Si nos situamos en 1998, en ese entonces yo era presidente de McPollo, ya habíamos logrado la empresa de pollos más eficiente de Colombia y a su vez era el presidente de FENAVI, y nos encontrábamos viajando mucho hacia Brasil y Argentina, preparándonos para lo que iban a ser los tratados de comercio bilaterales tanto con Estados Unidos como con Brasil. La verdad, íbamos aterrados. Sabíamos de plano que los precios de los productos que nosotros producíamos valían la mitad allá, de manera que era muy difícil y después de muchos análisis llegué a una conclusión: luchar por sostener el statu quo, además de ser inocuo, es injusto con el país. Tenemos al consumidor colombiano consumiendo las carnes más caras del continente. Luego, un país no se puede dar ese lujo. Entonces empezamos a pensar cómo rompemos ese esquema. El esquema venía desde los años 60, cuando se acabó prácticamente la producción de maíz y soya en Colombia. Hubo años en que se producía algo, pero todo bajo un esquema tradicional de pequeñas propiedades, en donde la tecnología era muy baja y además el costo o el precio que se necesitaba para el productor era sumamente alto. Entonces teníamos que estudiar a ver qué era lo que pasaba con la cadena, pero el problema no radicaba ahí. Cuando evaluamos, dijimos, bueno, si nos quitamos todos los aranceles, pues nos va a ir muy bien porque vamos a tener costos más bajos y vamos a poderle bajar el precio al público. Pero ¿quién dijo? Pues era estúpido completamente ir a importar maíz y soya para producir pollo o cerdo, cuando era más fácil traer el cerdo y el pollo. Entonces no era únicamente si era el grano. Y encontramos que hemos desarrollado en el tiempo unas cadenas completamente desarticuladas en todas las carnes. Cada uno lucha en su gremio por sostener el statu quo, pero el resultado final pues es de todos conocido. Las carnes valen el doble, hoy ya no tanto, pero por lo menos son 30% más caras que los otros países del continente. Entonces dijimos, no queda más que empezar. Intentamos en la costa, en el Magdalena Medio, pero los costos de la tierra y las extensiones no nos daban. Entonces nos fuimos hacia unas tierras que dijeron, allá sí hay tierras y bien baratas porque esas tierras no sirven para nada, pero ya eran muy parecidas al cerrado brasilero. Habíamos estado en el cerrado, vimos que había una posibilidad y empezamos a intentarlo. Como presidente de FENAVI hice muchos foros e invité a la gente a participar y me creyeron. Un grupo que eran de la ANDI dijeron, ¿qué tal que este tipo tenga razón y nos quedemos atrás? Y entraron conmigo. Otro grupo de FENAVI también entró conmigo. Para hacerles un resumen, los primeros resultados fueron lo que se llamó un verdadero desastre. Logramos 1.5 toneladas de maíz por hectárea. Entonces, ¿qué pasó? Los de la ANDI se retiraron, los de FENAVI hasta terminaron peleando. A mí me sacaron de la compañía y tuve que volver a empezar.
Entonces dijimos, no puede ser, es que no hay ninguna razón para que nos haya ido tan mal, salvo que tal vez nos hubiéramos asesorado sin los suficientes conocimientos. Viajé a Brasil, tenía un amigo, le conté el caso y me dijo, te voy a prestar a mi asesor para que vaya y mire las razones por las cuales tuvieron ese resultado. Me lo traje, tan mala fortuna para mi amigo, porque todavía lo tengo, ¿no? Él me dio el camino y empezamos a trabajar y empezamos a mejorar la productividad, y para no hacerles tan largo el cuento, ya vimos que teníamos, pero como me han sacado de la compañía y ya no podía trabajar con pollo, dije, ahora ¿por dónde me voy? Duré 22 años blindando la compañía contra la competencia y ahora prefiero enfrentarme a alguien que no lo haya hecho como lo hice yo. Entonces escogí el cerdo, que venía de un bullish que le estaban haciendo el pollo y la res, y era el más desacreditado de todos, y a ustedes les consta que era, y hasta uno de los socios que está aquí me dijo, pero ¿cómo se le ocurre meterse con cerdo si usted lo que sabe es de pollo? Le dije, es que por eso le tengo miedo al pollo, porque sé mucho del pollo. Entonces nos metimos con el cerdo, pero buscamos la tecnología, nos asesoramos, buscamos la mejor genética, y a través de esa búsqueda de la genética estuve hablando mucho con Fabio Andrés Aldarriaga de Contegral, y él dijo que me ayudaba, ya nos conocíamos desde el pollo, y empezamos a hacer una primera sociedad con un grupo de santanderianos, todos muy amigos, todos que han creído en que es posible hacer empresa, y iniciamos y logramos llegar a 1000 cerdos, a 1000 madres, pero el proyecto no podía parar ahí. Entonces necesitábamos mucho capital, nos aliamos con el grupo antioqueño, hicimos un protocolo de socios que hoy se rige, y hoy tenemos 10.000 madres. Este año sembramos 25.000 hectáreas de maíz y soya, producimos 270.000 cerdos a mercado, vendemos este año 224.000 millones de pesos, pero la gracia no está ahí, la gracia es qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que, ¿cómo lo logramos? Resulta que el misterio no estaba en el maíz y la soya, era toda la cadena. ¿Qué sacábamos con unos granos que tenían que pagar una logística? Se producía en Iowa, y mientras llegaban a Buenaventura y subían al interior, y luego de la ciudad de Bogotá se tenían que bajar a Fusa o alguna otra ciudad. Eso era pague transporte, y luego suba los animales a Bogotá, porque nosotros pensamos que el sector agropecuario está en las capitales y en las grandes ciudades, y resulta que el sector agropecuario está en los campos. Dijimos, en el mismo sitio, todo en el mismo sitio, tienen que estar los granos y los animales y las plantas de concentrado y las plantas, todo va muy bien. Logramos en el maíz ir mejorando de 1.5, pasamos a 5, hoy estamos en 7, pero el potencial es 13, que ya lo tenemos estudiado. En soya, la soya hoy de trópico es más eficiente que en los Estados Unidos, mientras Estados Unidos es 2.8, nosotros estamos en 3, pero la gracia en el fondo es el costo, pero es que el problema con la soya era que la soya no se la comen los animales. Entonces, ¿para qué quiere soya? Es que lo que comen los animales es torta de soya. Entonces, ninguno de los cultivos que teníamos producía torta de soya, todos nos producían era soya. Entonces decíamos, pues necesitamos una planta que nos haga el proceso, pero las plantas eran de 3.000 toneladas día. Es decir, si comprábamos la planta, la trabajábamos medio de día en el año. Entonces dijimos, no, bueno, tenemos que crecer, compramos unos acondicionadores, logramos producir, pero fuimos avanzando en producción y nos fuimos para la China, y resulta que un país como la China, que vive de la soya, que tiene tradición de soya, encontramos
quién hacía plantas de 50, de 100 y de 200 toneladas y de 300. Empezamos a estudiar la de 50, que era la que nos parecía mejor, pero terminamos comprando la de 300. La planta costaba la tercera parte de lo que costaría esa misma planta hecha en Alemania, pero ya que la tenemos montada y ya está trabajando, les puedo confesar, con muchos problemas. Cada vez que el ingeniero me llamaba y me decía, doctor Líbano, pero estos chinos, mire lo que nos mandaron, esto no cuadra el tornillo 1 con la tuerca 2. Le dije, si cuadraran, nos había costado 100.000 millones de pesos. Entonces, pues finalmente la filosofía de la máquina sí era, cuadraron finalmente los tornillos, ya logramos, vamos a decir que si nos costó 35.000, pues puede ser que hubiéramos gastado 1.000 un poco en ajustes, pero de todas maneras nos costó la tercera parte de si lo hubiéramos traído de Alemania. Entonces, ya teniendo la torta, hoy nosotros podemos producir un alimento que es en este momento 20 y va para 30% más barato que si lo producimos con grano importado, y podemos producir animales en pie que nos pueden costar hoy 20% menos y nos dan el margen para invertir en el resto de la cadena, porque la cadena de las carnes es un desastre. Los que han terminado de mirar las cadenas de la carne es un verdadero desastre. Eso, las carnes, Frigorífico Guadalupe logra por primera vez entregar carne en frío y nadie la quiere, porque si compran la carne en frío, no tienen la cadena de frío, entonces les dañan las carnes. Entonces lo mejor es que se las sigan entregando en caliente, entonces no tienen clientes. Entonces a nosotros nos tocó empezar a invertir en la cadena de frío, y ustedes ya comenzaron a ver publicidad y la facenda y cómo está, y a buscar el mercadeo. Estamos trabajando muy duro en eso. Pero entonces, ¿qué nos pasó? Al estar todo en el mismo sitio, encontramos que el subproducto de uno es el principio de la cadena de otro. Nosotros producimos cerdos y la gente cree que producimos cerdo, pero si el animal se come 2.4 kilos y produce uno de carne, ¿para dónde se va el resto? Se vuelve, como dicen, pero resulta que esas eyectas de cerdo no las podemos botar a los ríos porque no podemos contaminar, tenemos que separar los sólidos de los líquidos. Los sólidos hay que compostarlos con bacterias, trabajo que se ha hecho en la UNAV, espectacular. A los 15 días eso es materia orgánica muy buena. Perdón. A mí me dijeron que iba a sonar una campanita, pero no sabía qué tan sofisticada era. Bueno, entonces, y los líquidos se convierten en metano, que dicen que es el gran enemigo, y el metano es la base de las calderas reemplazando carbón, pero el líquido que ya queda tiene que ser irrigado, y encontramos que tiene las características y los nutrientes especiales para poder producir pastos que, sumados a la radiación solar, a la temperatura, es el ideal para producir leche. Entonces, lo que tenemos ahí es la base de la industria de la leche, y hoy vamos a poder producir leche a menos de 20 centavos de dólar. Y ustedes han oído que el negocio en Antioquia de las cerdos es el quesito. Y el matrimonio leche-cerdo prevalece en el 46.7% de las fincas en Brasil. Bueno, pero a su vez, entonces, nos tocó poner la planta de sacrificio que se está montando ya, y al tener el sacrificio de cerdos, pues quedó como dicen, de palomita, sacrificar ganado. Entonces, como ya tenemos el ganado, entonces vamos a sacrificar ganado. Entonces, ¿para dónde vamos? En el 2027,
debemos tener 70.000 madres, debemos estar sacrificando 2 millones de cerdos en el año, debemos estar ordeñando 27.000 vacas y debemos estar sacrificando 60.000 reses en el año y teniendo una venta de 2 billones de pesos. Esa es la breve historia de la compañía. Víctor. Bueno, yo les voy a contar otra historia un poquito diferente, pero más o menos vamos por un camino similar. Y somos amigos desde hace rato, santanderianos. Cómo desde Florida Blanca, Santander, hemos podido construir una empresa y cómo hemos podido construir uno de los sectores más difíciles de la economía, donde lo único que hay es escándalo años tras años, dificultades, etcétera, que es el sector de la salud. La Fundación Cardiovascular la creamos en el año 86, inicialmente en una etapa de trabajar promocionando de que había necesidades. Y cómo en el año 97 que inauguramos el hospital, en 18 años pasamos de ser unos absolutos desconocidos a ser los números cuartos en el ranking latinoamericano, los primeros en Colombia, en un proceso de construcción progresiva, sistemática y con una gran pasión. Y cómo en los próximos 10 años queremos llegar al primer lugar en América Latina y ser una de las corporaciones en el área de la salud hospitalarias más reconocidas internacionalmente. La historia comienza cuando yo termino mi escuela de medicina, me voy a hacer rural en Santander, en Pinchote, al lado de San Gil. Eso es un pueblo a 5 minutos y me encuentro con un gran cardiólogo que acaba de llegar de Rusia, de su formación, el doctor Quirós, y lo único que veíamos era la historia natural de la enfermedad. Todos los pacientes, si los niños nacían del corazón, los que mi Dios ayudaba a que no se murieran, el resto se morían. Y los adultos enfermos del corazón le damos un par de pastillitas que después se encontró que ese medicamento mataba más de lo que beneficiaban en los estudios posteriores. Esa era la realidad. No había nada, era un sector, el que tenía alguna posibilidad económica salía, generalmente no venía ni a Bogotá, sino se iba a Houston, a que lo operaran del corazón, y la gran mayoría pues vivía la historia natural. 23 años, recién egresado, yo me prometí que iba a cambiar la historia de las enfermedades cardiovasculares en nuestra región. Me fui a entrenarme primero en cirugía general, 4 años, después en cirugía cardíaca, y volví en el 90. En el 90 comenzamos a trabajar, pero habíamos hecho la fundación en el año 86 para promocionar, porque nadie creía ni siquiera que habían enfermos del corazón. Decían, no, la gente moría de repente. Claro, pues iban caminando y de repente les daba el infarto y se morían. O sea, era como el cuento, no, aquí no hay paciente enfermo del corazón porque, no, es que murió de repente. Claro que de repente era porque le daba un infarto. Entonces, con esta historia, promocionando, hablando con el sector público, nadie creía ni en la necesidad ni que fuéramos capaces. Era una historia como muchas de que era incredulidad total. Cuando volvimos, el primer grupo que nos formamos y empezamos a trabajar en la primera paciente, y aquí voy a contar un poquito las dificultades y unirlas a la historia. Llegamos 33 años formados como cirujano cardíaco, nos trajimos todo el equipo, profesores a que nos ayudaran. Primera paciente, una muchacha joven, pues le hacemos un gran honor a ella, pues, desafortunadamente. Primera Vanguardia Liberal, nuestros amigos de Vanguardia. En primera página, primera cirugía de corazón en Bucaramanga. Salió la paciente muy bien. Segundo día, va bien la paciente enferma del corazón. Tercer día, va regular, paciente del corazón. Cuarto día, se empeora y quinto día, fallece. Si hay algo peor que le pueda pasar a uno en la vida que esa historia personal y colectiva de una institución que estaba empezando a nacer, que no tenía credibilidad y su primer paciente fallece, no hay nada peor que pueda hacer en una empresa o en un proyecto de empresa. Pero esta historia nos aterrizó al mundo real. Dejamos de ser los jóvenes con ilusiones, pues ilusionistas con ilusiones no, pero sí que creía que el mundo era fácil, un aterrizaje de barrigazo de una, y nos reunimos, el equipo, pues todo el mundo absolutamente compungido, la paciente nos ha dolido toda la vida,
Pero este evento infortunado tal vez fue uno de los eventos más positivos en la historia de la Fundación. De ahí entendimos que el tema era de verdad serio, entendimos que el tema había que trabajarlo con mucha disciplina, con mucha calidad, con mucha cosa. Los 150 siguientes pacientes, ninguno se murió, que eso fue un récord impresionante. Claro, pacientes escogidos, etcétera, y arrancamos a trabajar en un medio que los primeros 150 pacientes los operamos absolutamente gratis. Habíamos convencido a unas fundaciones americanas que nos daban $3,000 de ayuda por paciente. En la década anterior habíamos mandado muchos pacientes a través de la Fundación Variety y la Comité de Corazón a Corazón a operar a Estados Unidos totalmente gratis. Los convencimos que nos ayudaran, ellos nos habían ayudado con los primeros equipos, que eran equipos que habían salido ya de los laboratorios de investigación de las universidades americanas. Habían sido equipos que habían estado en los quirófanos inicialmente, después los pasaron a investigación animal, después los repotenciaron y nos los donaron, y así comenzamos, con absoluta pobreza, pero con un esfuerzo y un empuje y un ánimo, como dice el profesor Colin, como decía la doctora Cintia, con una gran pasión por hacer las cosas. Y eso ha sido el hilo conductor de la Fundación durante todo el tiempo. Pasión por hacer las cosas bien, ánimo, una positividad que hemos logrado irrigar en todo el mundo, en toda la Fundación. Entonces comenzamos a trabajar, después inauguramos la Fundación en el año 97 y fue una oportunidad que nos dio la vida con un segundo revés. El segundo revés, habíamos llegado a una alianza con una clínica muy reconocida de la ciudad y el director de esa clínica un día se levantó con el pie izquierdo y nos echó. Y nos echó porque nosotros íbamos aparentemente muy bien y eso nos obligó, una cosa que parecía anormal o que nos parecía muy riesgosa, nos obligó a construir nuestra propia clínica. Si no, seríamos un servicio de esa clínica. Entonces, como nos sacaron por la puerta de atrás, íbamos a hacer un centro médico, construimos una clínica. Y esa clínica es la que hoy es Joint Commission, que es la entidad acreditadora número 1 del mundo, la Joint Commission International. Fuimos el hospital primero en Colombia, el 197 en el mundo acreditado, primer hospital acreditado en Colombia, primer hospital con certificación de hospital universitario en Colombia, y tenemos, porque en el año 99, cuando llevábamos 2 años de haber abierto la clínica, se vino la crisis hospitalaria, igual que los otros sectores, la salud tiene crisis recurrentes cada 10 años. En esa crisis del Seguro Social, el presidente del Seguro Social tomó la decisión de que eso era todo corrupción, todos los contratos eran corrupción y que iba a parar pagos, paró pagos durante 2 años, dependíamos 80% del Seguro Social. Pueden entender una crisis cuando uno no tiene flujo de recursos durante 2 años, llevamos 2 años de haber abierto, llamamos a todos nuestros trabajadores y decimos, vea, estamos en eso, todo el país está cerrando, pero yo no quiero despedir a ninguno de nuestros funcionarios. Los empleados aceptaron voluntariamente bajarse a 36 horas, todos nos bajamos el salario, reducimos a la mitad, estábamos totalmente abiertos, reducimos a la mitad la capacidad y aguantamos el chaparrón en las mejores condiciones. Por eso, para nosotros el recurso humano es tal vez el activo más importante que tenemos. El recurso humano lo capacitamos, lo amamos, lo queremos, lo impulsamos porque es el activo más importante de nuestra institución. Entonces, ahí entendimos, en esa tercera crisis, que debíamos volver las oportunidades como las veces anteriores. Entonces nos concentramos en ese momento y dijimos, vea, aquí no hay más salida, sino en centrarnos en la calidad. Y en centrarnos en la calidad, nadie estaba hablando en ese momento de procesos de calidad, nosotros dijimos, esta es nuestra oportunidad para poder sobrevivir, era un tema de supervivencia, pero también para poder hacer las cosas bien. Entonces fuimos primeros, ISO 9000, nos metimos por el lado apenas en esa época, estaba en auge el tema de la ISO 9000 a través de las cámaras de comercio, a través de un crédito BID, etcétera, trabajando para que todos mejoráramos en calidad. Entonces nos metimos en el cuento y tenemos la historia más bella de calidad en América Latina. Todos los premios nacionales e internacionales los hemos obtenido, todas las acreditaciones, certificaciones, porque encontramos en la calidad el valor diferenciador de nuestra institución con cualquier otra. Y dentro de la calidad, todo centrado en el paciente. Paciente lo queremos
y lo amamos como el ser más importante o el centro de todo nuestro trabajo. Entonces, cuando llega alguien a la fundación, queremos que se sienta más en un hotel que en un hospital. Y así lo estamos enfocando para el nuevo proyecto. Entonces, en estos 17 años, 18 años de nacer de dificultades, como todas las empresas, nunca hemos tenido una donación importante. Hemos hecho nuestro capital institucional a través del esfuerzo y el sacrificio hoy de 1.800 empleados directos y 2.000 indirectos, que todos los días aportamos a que nuestra institución crezca, se consolide y sea un ejemplo para nuestra región y desde una ciudad muy intermedia, que hace 20 años todo el mundo tenía que salir a operarse hasta de una vesícula, porque el que tenía plata se venía a Bogotá a operarse una vesícula, Jaime, recuerda. Hoy somos exportadores de servicios de salud. Es más, los pacientes más críticos cardiovasculares de Bogotá que necesitan asistencia ventricular van a nuestra institución para poder ser salvados ya cuando están las cosas demasiado críticas. Somos líderes en asistencia ventricular, en corazón artificial, en trasplante de corazón en América Latina. Tenemos mercado centroamericano, en el cual hemos trabajado muy duro en la internacional. No es fácil vender servicios de salud, y menos de Colombia, y menos desde Bucaramanga, que la gente no sabe ni siquiera cómo pronunciarla. Nosotros creemos en Santander que a nosotros nos conocen, pero ahorita a nosotros no nos conoce nadie. Vamos a Panamá y la gente en Panamá no sabe qué es Bucaramanga. Tenemos un contrato con Panamá, hasta hace como 2 años, el presidente Martinelli lo suspendió y lo hizo con Johns Hopkins, a 4 o 5 veces más, con los mismos resultados, pero en Panamá no nos conocían. Decían a Bucaramanga, ¿y qué vamos a hacer allá? ¿Sí saben operar corazón? Eso es un absurdo, ¿cómo nos van a mandar? Entonces, internacionalizarnos desde Bucaramanga ha sido complicado, porque no teníamos transporte directo, todo tenía que ir por Bogotá o por Panamá por eso era más fácil. Ir a las Antillas era complicado, íbamos a las Antillas y presentábamos nuestros resultados, decían, sí, pero es que pasando por Bogotá, ¿cómo vamos a ir allá? Entonces nos tocó tomar la decisión de facilitar el transporte, nos compramos un par de jets pequeños y entonces fui y les dije, bueno, ya les tengo transporte. Entonces dijeron, bueno, ahí sí, entonces somos proveedores exclusivos de Aruba en todo el área cardiovascular. No hemos podido ampliar a los otros servicios porque la capacidad instalada que tenemos hoy es insuficiente, estamos sobrevendidos hace 10 años y hace 5 años empezamos un proyecto que todo el mundo que nos dice, están locos, pero creemos que lo vamos a llenar rápidamente, de 900 camas, a 3 kilómetros de la sede actual, que va a ser el hospital más grande privado de América Latina, que con la universidad que le estamos pidiendo al gobierno que nos autorice, que con tema de aseguramiento estamos conformando un ecosistema de salud que esperamos en 10 años tener 2 billones de pesos, 2 billones de dólares de ventas con un EBITDA del 25% para poder reinvertir en el desarrollo de más ecosistema y convertirnos en el proyecto social más importante de Colombia y en uno de los proyectos sociales más importantes de América Latina. Entonces, digamos en resumidas historia que la conoce María del Mar, de la Fundación Cardiovascular, en el cual hemos venido trabajando desde Florida Blanca, Santander. Hoy tenemos 4 hospitales en Colombia, esperamos en 10 años tener 50 hospitales en diferentes ciudades, de hospitales entre 150 y 250, el hospital de Bucaramanga con 1.100 camas, las 900 más las 200 que tenemos actuales en un solo hospital, 2 sedes, y un proyecto social para poder rescatar una gran cantidad de hospitales de primer nivel de las poblaciones de menores de 15.000 habitantes, que son hospitales que están absolutamente arruinados, que no ofrecen ninguna ventaja para los pacientes. Queremos con la IFC, Banco Mundial, hacer un proyecto maravilloso para poner hospitales a funcionar y poderle servir a la comunidad como el mayor proyecto social de Colombia y uno de los mejores de América Latina. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, Luis Fernando y María del Mar y el equipo de Bancoltex, gracias por la invitación. Lo primero que yo tengo que decir es que de verdad yo soy muy joven para estar aquí sentado. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo mejor. Glucky es una agencia de incentivos y motivación. ¿Qué es lo que hacemos? Desarrollar programas
para que las compañías cumplan y superen sus metas, reconociendo y recompensando a las personas. Yo creo que todos los empresarios y todos los líderes en las organizaciones saben lo importante que son las personas, pero hacemos muy poquito por ellas. Y en parte es porque no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. Entonces nosotros encontramos ahí una oportunidad y la historia nace más o menos, yo los quiero invitar a que piensen 20 años atrás, 17 años atrás, ¿cómo estaba Colombia? Imagínense esta foto, un joven de 15 años con un hermano de 14 años, en esa época en Colombia, muy compleja y se queda solo sin familia. ¿Qué puede pasar con ese niño? Ustedes, lo primero que se les ocurre es está muerto, o sea, no tiene oportunidades en la vida. Básicamente así empezó mi historia y yo creo que eso me dio una ventaja competitiva frente a las demás personas a mi alrededor, porque yo perdí algo que es muy importante y es el miedo. Yo ya había perdido todo. Entonces de ahí en adelante todo lo que pudiera hacer para mí era ganancia y no tenía nada que perder. Digamos que mi abuelo por parte de mi papá hacía 10 años más o menos no lo veía, me apoyó en la universidad y yo me di cuenta que esa era una oportunidad que tenía que tomar y no la podía dejar pasar porque las oportunidades puede que nunca regresen y yo en esa situación más aún me metí a la universidad, terminé la universidad y entré a trabajar en una empresa de logística, 4 empleados. Con el salario pude empezar a pagar una especialización y me dicen hay que hacer una tesis y yo dije vamos a hacer que esta tesis sirva para algo, una empresa. ¿Qué pasa? Yo no estaba pensando en cambiar el mundo, yo no estaba pensando en montar una empresa. Yo dije, si esta tesis me sirve para montar una empresa, bien, por lo que encuentre, si no, pues no importa, hice el trabajo y me gradué de la especialización. Ese era mi principal objetivo. Entonces tampoco estaba muy preocupado por encontrar algo tan perfecto y en un superproducto para un cliente, no. Mi objetivo era la tesis. Empecé a hacer la tesis y cuando terminé la tesis tenía un plan de negocios, un modelo de negocios y le dije a mi jefe, préstame 5 millones de pesos y la cocina de la oficina, que quiero montar una empresa. Entonces me miró como raro y me dijo, pero ¿y qué vas a hacer con 5 millones de pesos? Yo le pasé un documento, se imaginarán. Pues él no lo leyó y me dijo, no, yo te presto los 5 millones de pesos, pero voy en el 50% de la sociedad. Sabía poquito. En ese entonces, pues yo qué me iba a imaginar, yo tenía 25 años, yo qué me iba a imaginar, nada, y yo quería probar. Como les digo, 5 millones de pesos no es nada, o no era nada en ese entonces ni ahora, y yo le dije, yo se los pago antes de morirme, pero no sé cuándo, pero yo se los pago. Entonces me prestó la cocina, tumbé el mesón, metí un escritorio prestado, mi computador de la casa y arranqué un negocio. 1 millón de pesos constituyendo la empresa, 1 millón de pesos página web, papelería y 3 millones para sobrevivir 5 meses a ver qué pasa. Y monté una agencia de compras internacionales, o sea, una empresa de importaciones. ¿Con qué capital iba a importar? Yo no sé. Hoy lo pienso, en ese momento no lo pensé. Me consigo la plata, que me paguen por adelantado, yo quiero ir y ofrecer los servicios, entonces mi oferta de valor era dedícate a tu negocio, yo te traigo lo que necesites, te lo facturo como un producto local y tú dedícate a tu negocio. Empezamos a buscar el mercado natural. Entonces ahí lo primero en ese momento que yo empecé a dar cuenta es, yo ya estaba en una empresa y yo no tenía familia, no tenía un apellido reconocido, no tenía plata y ya estaba montando una compañía. Que hoy muchas personas cuando van a montar una compañía se basan en eso, encuentran un sofá muy cómodo, lleno de disculpas en donde dicen es mi familia, no tengo recursos, es que el gobierno, es que el país, y eso solo está dentro de uno y en las ganas que uno tiene de salir adelante. Nosotros montamos la compañía y fuimos a visitar, entonces lo primero es el mercado natural y importar bobaditas varias que quieren los amigos o los papás de los amigos. Cuando ese mercado a los 2 o 3 meses se cerró, empezamos a visitar las empresas. ¿Qué ofrecíamos nosotros de 26, 27 años en ese entonces a una empresa como Familia? Pues suena hasta ridículo. Importarle un repuesto a Familia o una materia prima a Familia, eso íbamos a ofrecer. Pero básicamente ellos nos decían, bueno, ¿y en qué estás especializado? Y no, decime qué necesitas. O sea que básicamente vendíamos lo que no teníamos. Nosotros íbamos a decirle qué necesitas y yo te lo consigo. El producto que más vendíamos era el que no teníamos, es decir, lo que a usted se le ocurra. De hecho, ayer en una comida con un amigo me molestaba con eso porque trabajó conmigo, íbamos y ¿qué necesitas? No te preocupes que yo te resuelvo. Y así arrancamos. Empezamos a importar cosas varias y de un momento a otro las áreas de compra de las compañías nos empiezan a pedir premios.
para el Día del Vendedor, para Navidad, que porque tienen un presupuesto muy chiquitico, pero ojo, la gente es muy importante, pero tienen un presupuesto muy chiquitico. Tienen un presupuesto muy chiquitico para ese regalo y en Colombia no se consigue, entonces importámelo de Panamá o de donde sea. Entonces empezamos a importar regalos entonces sabíamos, yo pensaba, con el de compras es precio, el dueño, el que quiere dar el regalo, seguro él necesita una solución diferente al precio o a un producto específico, entonces tenemos que llegar donde él. ¿Cómo? Llame y en la extensión y búsquelo por internet y mire a ver cómo llega donde él, y llegamos donde él y claro, empezamos a entender que es que él necesitaba, era cómo hacer sentir al vendedor ese día diferente, en Navidad y no sé qué, y empezamos a importar muchos premios y el negocio empezó a crecer y entonces nos estaba yendo muy bien. Y empezamos a hablar con los amigos y uno veía a los amigos que se mataron estudiando toda la vida y llegaban a una empresa y el domingo a las 5 de la tarde, eso era un vacío aquí, ¿qué hacemos? Armemos plan porque mañana hay que ir a trabajar, qué pereza. El viernes lo adelantaron para el jueves, para recortar la semana aburrida. El lunes es el peor día de la semana porque estamos trabajando. Todo el mundo muy aburrido en el trabajo y soñaban con entrar en una mega multinacional y a trabajar en esas compañías. Y al año ya se querían ir. Entonces nosotros empezamos a decir, aquí está pasando algo. Y nos dimos cuenta de algo que para nosotros fue muy revelador y es que el problema de las compañías no era el premio, sino la motivación de su gente. Y ahí empezamos a cambiar el negocio. ¿Cómo ayudamos a que las compañías motiven más a su gente para que esa gente esté más contenta en el trabajo? Y empezamos a investigar sobre el tema. ¿Qué encontramos? Un ser humano vive en promedio entre 65 y 70 años, de los cuales casi el 60% se lo dedica a un trabajo y la gente no va aburrida del trabajo. Eso quiere decir que el 60% de las personas no es feliz, es decir, que la persona es infeliz y si lo multiplicas por 7 billones estamos jodidos en el planeta. Y cuando vas y ves los países, la rotación que tiene China cada año y medio tiene una empresa nueva. Cada año y medio toda la gente se les fue. Y en los que más duran es en Latinoamérica, que duran 3 años y medio. Ahorita me encontré una persona en el pasillo y me dice, te tengo que acercar a tal empresa que el promedio de rotación es de 8 meses. ¿Uno cómo hace con el talento tan relevante en las organizaciones, con esta competitividad? Las organizaciones antes eran muy intensivas en territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países quebrados, estamos mal, necesitamos producir. Y entonces eran muy intensivas en territorio. Después, produciendo mucho, no éramos rentables. Entonces necesitamos ser rentables, entonces intensivas en capital. Y hoy en día, producimos mucho, hacemos mucha plata, pero cuando ustedes van y hablan con los economistas que siguen el tema de la felicidad, es directamente proporcional la riqueza en los países que la tasa de suicidios. Yo creo que ahí nos tenemos que hacer una pregunta muy relevante. Entonces, nosotros empezamos a encontrar todo eso y dijimos, aquí hay algo. Y el marketing empieza a evolucionar y las marcas empiezan a hablar y empieza el yoga y empieza el ser y empieza el mundo a preocuparse por eso. Encontramos, Kennedy en sus últimos discursos decía, los presidentes nos preocupamos por todo, menos por eso que hace que la vida valga la pena en un país. Y empiezan indicadores y empezamos a encontrar, Gallup empieza a decir, si incrementas en un 9% la felicidad de tu gente, es directamente proporcional en un 3% con tus clientes. Entonces ahí empiezan las organizaciones, es muy importante que el empleado sienta como se siente el cliente y que vaya y viva la experiencia del cliente. Y vos lo mandas un día que viva la experiencia del cliente. Eso es un día de 365 días del año. Entonces él dice, no, el cliente hay que cuidarlo para que se sienta bien. ¿Qué tanto cuidamos nosotros a los empleados para que ellos se sientan bien, para que hagan que nuestros clientes se sientan bien? Si el 70% del tiempo de uno de nuestros empleados es en algo que no le gusta hacer, cámbielo. Esa persona no está feliz en su trabajo. Cuando nosotros empezamos a encontrar toda esa información, nosotros no sabíamos ni qué hacer. Entonces cambiamos la compañía
y desarrollamos una plataforma tecnológica, porque ¿qué veíamos? Compañías muy grandes, multinacionales, problemas culturales, reconocer a las personas es súper difícil. Entonces uno hoy entra a compañías que están en todo el mundo y todavía felicitan a los empleados con una cartelera en un corcho. ¿Quién se da cuenta de eso? Nadie. Y así, entonces cuando veo un panel de esto, y si la gente es súper importante en las organizaciones, pero ¿qué tanto hacemos por tener a la gente reconocida y recompensada? Cuando hablan de motivar a la gente, de capacitar a la gente se capacita sola, si cree en algo, si está convencida en lo que está. Y ahí es donde estoy súper alineado con la doctora Montgomery, en donde habla del propósito, porque cuando nosotros nos metimos a ese tema de motivar a la gente, creamos una plataforma para reconocer y recompensar a las personas, llegamos a las compañías a vender eso, ¿y qué pasó? Recursos humanos no tiene plata. La gente no tiene plata para invertirle a la gente. ¿Quién tiene plata? Ventas, porque es que los de ventas nos hacen que el negocio crezca, entonces a los de ventas le invierten. Entonces, hoy el 90% de mis clientes son gerentes de ventas o gerentes de trade marketing, porque los de recursos humanos no tienen plata. Cuando el de recursos humanos ve que montamos un programa de incentivos para la fuerza de ventas y para hacer que esa fuente de ventas esté feliz y reconocida y recompensada y alineada con la organización, recursos humanos dice, ay, yo quiero. Capacitación dice, ay, yo quiero, y empieza nuestra plataforma a reconocer y recompensar no solo que la gente venda, sino que se capacite, sino que dé ideas innovadoras y ese tipo de cosas. Pero cuando empezamos a hacer eso y a crear esas estrategias para que la gente se motive y crean la compañía y de esa milla extra, nos dimos cuenta que es que la gente no cree en las organizaciones, que el que le asignaron el proyecto mío está mandando hojas de vida. Entonces imagínense, pues me dice que se quiere venir a trabajar con nosotros y yo entonces me quedo sin el cliente. Una vez lo hice y fue un fracaso, perdí el cliente. Entonces empezamos a darnos cuenta que es que la gente tiene que ir todos los días al trabajo con un propósito mucho más elevado que el dinero y que su salario. Y a raíz de eso viene una generación de jóvenes que llaman millennials que empiezan a cambiar la mentalidad de las organizaciones. Antes el empleado se vendía. Hoy la organización se vende para atraer a una persona. Y yo digo, cuando los empresarios están contratando a una persona, ¿qué le venden para que esa persona se venga para la organización? Un salario, una línea de mando, un cargo, unas funciones. Y la gente compra eso, pero no le venden un sueño, no le venden un propósito mucho más elevado que ese simple salario. Eso algo que haga que la gente encuentre pasión, que detrás de esa pasión viene la felicidad y ellos mismos se capacitan, ellos mismos se autogestionan. La microgerencia con los jóvenes de hoy en día, eso, los papás ya renunciaron y un papá con un joven de hoy en día ya sabe que deje lo que haga lo que quiera, que es sus gustos, sus colores, sus sabores, porque ya es imposible y ya dejan el cargo que sea, ellos se van a vivir, porque ellos antes trabajaban para vivir, hoy no. Entonces empieza una preocupación en las organizaciones y nosotros nos logramos montar en ese modelo. Sin embargo, ahorita tenemos un reto muy grande y es cómo concientizar a las organizaciones que sí, la gente es lo más importante, pero si no tienes un propósito muy elevado en esta organización de para qué vino esta empresa al mundo, la gente no se va a conectar con eso y va a ser muy, muy, muy difícil. Es muy diferente hablar de alimentos, ser una empresa de alimentos, que ser una empresa de nutrición. Y ahí les pongo un ejemplo en programas de motivación o de incentivos que hacemos para que la gente dé ideas innovadoras. Si vos lo que estás buscando y tu propósito en una organización es vender más, es generar un mejor EBITDA, cuando tu área de innovación, ¿qué está buscando? Si sabe que desde la directriz de la organización eso es lo que persigue, buscan eso, es ahorrar. Es como innovo para ser más eficientes, para ahorrar. Y les doy un dato, el 60% de las ventas de Apple en el 2014 fue de las innovaciones en los últimos 2 y 3 años. 60-65% de las ventas. Cuando una organización tiene claro que su propósito es innovar, es la nutrición, es muy diferente a que es una empresa de alimentos. Las autopistas
de innovación que se le empiezan a ocurrir a la gente son infinitas, porque dejas que la gente abra su mente y tenés un propósito mucho más elevado que el simple hecho de generar plata. Entonces nosotros empezamos a encontrar todo eso, montamos la plataforma tecnológica y empezamos a probar ese modelo y la compañía dio un cambio bien relevante. Hoy somos una empresa que este año esperamos vender $10 millones aproximadamente, estamos en Bogotá, Medellín y Cali, estamos abriendo en agosto oficinas en México y esperamos, empezando el año entrante, iniciar con Perú. Es una compañía que nunca le hemos invertido un peso, ha crecido apalancado en los bancos y eso que ha sido un dolor de cabeza, porque todos mis activos son las cuentas por cobrar. Entonces un banco no te presta nada, entonces vos vendes $3 millones y te prestan $50 millones y yo te digo que eso no es mi nómina, ¿yo qué hago con eso? Entonces ahí empieza la lucha a que este tipo de entidades entiendan que es que vos estás en algo completamente nuevo y que puedes tener tasas de crecimiento muy diferentes. Y esa es más o menos mi historia. Bueno, desde perspectivas muy distintas, cada uno ha dejado dos mensajes muy importantes. El primero es que no existen imposibles para ninguno de los tres. Y el otro es que siempre ha habido un objetivo o un sueño superior que los ha motivado a seguir creciendo y a seguir haciendo cosas a pesar de las crisis, a pesar de. Y yo siempre digo que los empresarios que son verdaderos héroes en Colombia son todos aquellos que se creen que el cuento es a pesar de, pero sobre todo que se creen el cuento de que ustedes son capaces. Tristemente, muchas veces nos decíamos, y la reflexión que hacíamos por la mañana es, en el exterior siempre nos ven de una forma mucho más positiva como nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Y ustedes son una muestra de que nosotros sí somos capaces cuando uno cree en que uno es el dueño de su destino y uno lo puede hacer a pesar de todas las circunstancias. Cuéntenme cómo uno vence los imposibles en cada uno de los segmentos donde ustedes están insertados y qué mensaje pueden dejarle a otros que siempre se están quejando, como decía el doctor Líbano cuando conversé con él, decía, todo el día se quejan y que esperando a que pase, nunca van a pasar, hay que hacerlo ya, no nos podemos quedar esperando. ¿Qué hay que hacer para vencer esos imposibles? Jaime. Bueno, como nos la pasamos en esas, ¿no? Y nos la pasaremos, ¿no? Yo le decía a un amigo, porque me decía, Jaime, ¿usted por qué cuenta todo? Y le dije, pues yo cuento todo porque la verdad, el conocimiento se encuentra en todas partes, pero la actitud no la venden en el éxito. Entonces, yo creo que lo más importante es tener la actitud. A mí me dicen que yo soy terco. Digo, lo que no acepto es no hacer lo que yo sé hacer. Si yo le parece terco, pues soy terco, ¿no? Y yo pienso más bien que en esto tenemos que tener mucha tenacidad. Tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos, pero tenemos que tener el reto, tenemos que asumirlo y tenemos, si podemos hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo y tenemos que tener la actitud y para eso nos pusieron la cabeza encima de los hombros para superar las dificultades. Muy bien. Bueno, desde ese punto de vista, nosotros tenemos la fortuna de trabajar con el ser humano. Para nosotros, la oportunidad y sobre todo en trabajar con tan alto riesgo para el ser humano nos hace tener una sensibilidad especial con ese evento específico. Nacimos de identificar una necesidad en la pobreza, de los pobres eran los que yo veía en mi rural y se morían en su historia natural. Seguimos siendo y manejando 50% de régimen subsidiado y me preguntan ¿por qué lo hace? Porque lo hacemos por convicción, es la gente que más necesita y lo hacemos con gran cariño porque tratamos del ser humano.
a ricos y a pobres por igual. Y la mayor satisfacción es cuando me dicen, vea doctor, nunca pensé que me fuera a tratar en algún lugar como rico. Pero en la institución queda prohibida o está prohibida desde hace mucho tiempo la palabra no se puede. Y no se puede es algo que lo hemos convertido en el sí se puede. Tenemos que mirar por dónde se puede, pero se tiene que poder. Y se tiene que poder para lograr vencer todas las dificultades que son del día a día. Hay dificultades por todos lados, flujo de caja, no creo que haya un sector en ninguna parte de la economía donde tenga un flujo de caja 180 días, como lo tiene el sector salud. Prestamos un servicio hoy y nos lo pagan en promedio en 180 días. Eso nadie lo puede creer. Alguien vende un pollo en el almacén y se lo pagan ahí con tarjeta de crédito, de contado o en el supermercado, pero a nosotros nos pagan el sector. Todas las dificultades del sector de reglamentación, etcétera, pero eso lo que hace es que tenemos que ser mucho más ingeniosos para el sí se puede, y el sí se puede tiene que ser en todo. De tal forma que perseverancia, pasión por lo que hacemos, y el sí se puede grupal de todas las instituciones es lo que nos ha permitido superar todas las dificultades que ha sido, pues obviamente como empresa y como persona, han sido muchas en todo el trayecto, como les he comentado. Juan. María, mira, yo creo que para uno vencer los imposibles depende de 3 factores: actitud, velocidad y transformación. Eso alineado a tu propósito de vida, a tú que viniste a hacer al mundo. Yo he hecho un taller que me gusta mucho, o en unos talleres que hago, tengo una etapa en donde hablo del mapa de los sueños. Con seguridad, si reúno el mapa de los sueños, que es la típica cartelera con los recortes de la revista que hacemos en diciembre y pegamos detrás del vestir para no volverlo a ver el resto del año, y juntamos ese mapa de los sueños de todas las personas que hay aquí, el match es altísimo. Es decir, en todos va a haber playa, va a haber una mascota, van a haber los hijos, dependiendo de las edades, puede cambiar, pero en casi todos está estabilidad, está dinero, está educación, muy igualitos todos. Y yo me pregunto, entonces todos los seres humanos vinimos al mundo a lo mismo, a casarnos, a tener hijos, a tener una mascota, un gato, un perro, a tener una finca y a soñar con vacaciones. Yo creo que no. Y eso los jóvenes hoy en día lo están entendiendo, con una ventaja: así como entienden que ellos quieren seguir su sueño y vivir lo que a ellos les gusta, así como entienden eso, entienden muy poquito y otras cosas como política, como macroeconomía. Entonces yo personalmente, yo no veo noticias, y yo ¿qué digo? Gobierno, haga lo que pueda y hágalo de buena fe, que yo voy a hacer lo mío. Y yo me tengo que dedicar a hacer lo mío, porque si yo me siento a esperar que lo hagan por mí, eso no va a pasar nunca. Y depende de mí. Y si yo tengo claro cuál es mi propósito y qué vine a hacer a este planeta, yo lo voy a conseguir por encima de cualquier cosa, con actitud, con velocidad. Time is money, dicen en Estados Unidos. Piensa menos y ejecuta, haz, prueba, pivotea, es un término que utilizan en emprendimiento. Facebook no era Facebook cuando empezó, Google no era Google, Groupon no era Groupon, Glucky no era Glucky, y las mayorías de las compañías de ustedes de pollo pasó a cerdo. Nacieron en una cosa muy diferente y fueron encontrando el camino. Entonces, pero sí hay que hacerlo con velocidad, porque el mundo hoy en día es muy acelerado. Y con transformación, yo soy mucho de una política, y es que el negocio tiene que ir cambiando en el tiempo, porque en general el mundo va cambiando, y si tú te quedas con tu mismo modelo de negocio estancado, vas a morir muy rápido. Entonces, esos 3 factores alineados al propósito de uno, yo creo que eso lo vuelven a uno invencible. Oyéndolos a cada uno, uno dice, y más cuando lo viví con mi experiencia como viceministra con muchos empresarios de muchos sectores, uno pensaría en que uno no recomendaría las industrias donde están ustedes para que otros crecieran. Porque uno diría, bueno,
todo el tema de reglamentación, los problemas de pagos, la cartera del sector salud o las dificultades en el tema fitosanitario, los protocolos, los costos de importación, los aranceles, el tema de la mentalidad y la cultura en las compañías que de alguna manera saben que el talento humano es su mejor recurso, pero no necesariamente saben cómo destilar lo mejor de cada uno de esos factores y de esos talentos dentro de sus organizaciones. ¿Cómo ustedes le dirían a otros muchos líderes de negocio que están aquí sentados, cómo se destila crecimiento en esos sectores donde uno pensaría que son sectores en los que uno cree que no debería estar? Jaime. Bueno, yo en el sector en que estoy, que nací, y si volvieran a hacer, volví a ser exactamente igual, cirujano de corazón, y volví a hacer la misma empresa que hice, porque creo que ha sido la mejor experiencia de vida. Pude delinear mi proyecto de vida con la empresa que creé, y la creé a sabiendas que era una fundación al principio. Mucha gente me dice, ¿por qué no lo hizo privado? Porque es que hay dos caminos. Bill Gates decidió hacer mucha plata para después regalarla, y entonces después creó la fundación para poder repartir en todo el mundo. Yo dije, no, voy a cortar el camino, y me parece que lo más rápido es hacer la fundación de entrada. ¿Para qué hacer tanta plata y después regalarla? Mejor regalarla durante el camino. ¿Y cómo la regalamos? Dando buen servicio. Y en este sector de salud, vea, es el sector de las oportunidades. Cuando yo llegué, la gente me dijo, usted está loco. Yo cuando me gradué de cirujano cardíaco, tuve 2 oportunidades laborales para que firmara el contrato. Y dije, no, yo me lo voy a jugar y voy a ir a mi tierra donde no hay nada. Ya había hecho antes la fundación en papel, que no significaba en el momento nada de valor, pero le voy a apostar a una región donde nací y donde quiero hacer algo. Parecía la locura más grande ir a Bucaramanga en el año 90 a hacer cirugía de corazón, pero la historia me dio la razón de que la tenía. ¿Por qué? Porque cuando hay menos cosas es cuando hay más oportunidades para hacer, y eso es lo que yo he podido demostrar en la vida. No había nada, pude entrar, trabajar muy duro, eso sí, de sol a sol, como dicen los campesinos, y con ese trabajo, con un alineamiento del proyecto de vida, no solo mío, sino de mucha gente, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, llegamos a estar donde estamos. Entonces, las oportunidades están en todas partes, hay que mirarlas, buscarlas, perseguirlas y llevarlas a cabo, y verá que las cosas se pueden hacer. Jaime. Bueno, tú decías, uno se enfrenta a unas normatividades que muchas veces uno dice, esa normativa no va, no es lógica. Nosotros nos enfrentamos a normativas ambientales, a corporaciones autónomas, a INVIMAS, a ICAS, a unas reglamentaciones que a veces lo ofuscan a uno. Pero nosotros, desde que firmamos un protocolo de socios en donde decidimos que íbamos a ser absolutamente legales, por ejemplo, teniendo un pasto como el Tifton que había en Colombia, no lo podíamos usar porque no está registrado. Bueno, 2 años nos ha tocado. Pero también tomamos una decisión, vamos a hacer más que lo que nos exigen las normas, lo que vaya dentro de la lógica. Por ejemplo, en la parte ambiental, nosotros vamos mucho más adelante que la norma. Inclusive revisamos la normatividad que hay en Japón, que hay en Europa, porque esas reglamentaciones son lógicas, pero son difíciles de conseguir. Lo que pasa es que, como les hablaba del caso de las eyectas, es hacer lo que hacía un personaje mitológico, que era convertir cualquier cosa en oro. Es decir, hacer las cosas bien paga. Uno no puede contaminar las fuentes, tienen razón. Uno no puede dejar que el ICA permita las importaciones de todo, porque pueden llegar cosas que pueden atentar contra la sanidad, tanto animal como agrícola. Lo que pasa es que tampoco podemos pensar que los funcionarios tienen que saber más que nosotros.
Yo retaría a cualquier funcionario del Ministerio de Salud a ver si sabe más que Víctor y su equipo sobre lo que se puede hacer en medicina. Entonces estamos pidiéndole peras al olmo. Entonces nosotros tenemos que más bien poner un ejemplo y decir, vamos más adelante que esas normatividades, busquemos esa racionalidad y hagámosla absolutamente rentable, porque todo lo que se haga bien es rentable. Juan. María, mira, yo pienso que las oportunidades están disfrazadas de problemas. Detrás de cada problema hay millones de oportunidades. Y te voy a poner un ejemplo. Conseguir un taxi en Bogotá. ¿Cuánta gente durante cuántos años se quejó por conseguir un taxi en Bogotá? Y mira los modelos de negocio o el modelo de negocio que han nacido por medio de las aplicaciones para esa solución. Y era un problema gravísimo, en una industria complicadísima que todo el mundo decía, corra. Y se inventaron un modelo de negocio sin gente, tecnológico, escalable, al servicio de la gente. Vieron un problema y de hecho en talleres de emprendimiento, que es muy importante que las organizaciones participen de esas cosas de emprendimiento, porque es que el emprendimiento no es solo para los pelados que quieren montar empresa. El intraemprendimiento en las organizaciones es una oportunidad gigantesca de capitalizar oportunidades, de capitalizar activos ocultos, de transformar un negocio y un modelo de negocio. Y cuando uno va a esos talleres de emprendimiento, lo primero que le dicen es, piense en un problema del día a día suyo. Usted todos los días, ¿de qué se queja? Que sea lo mismo, que todos los días algo que a usted no le guste. Que no tenga que ver con la esposa. Y piense en ese problema y trate de solucionarlo. Y trate de solucionar ese problema. Y si lo soluciona y usted compraría esa solución, seguramente muchos lo harían. Haga algo súper chiquitico y pruébelo. No se ponga planes de negocios y consultores y siente un equipo y que las 50 personas de la organización así de ahí para arriba prueben. Pruébenlo, y él es vía libre y él es unos recursos. Miren, nosotros con el Grupo Nutresa tenemos un proyecto súper interesante en materia de innovación y es hacer que la gente dé ideas innovadoras. Proyecto súper exitoso. Hoy el Grupo Nutresa dice que casi el 18% de sus ventas vienen de ese programa de innovación. Más de 50.000 millones de pesos en ahorros. Y con esos recursos, ¿ellos qué han hecho? Crearon una área que se llama Out of the Box y sentaron un equipo y pusieron un recurso y miren qué problemas tenemos internamente y vamos a solucionarlos. Y yo creo que eso es una gran oportunidad que tenemos en las organizaciones para crecer y para mejorar lo que hacemos. Perfecto. Bueno, y finalmente yo quiero que nos dejen una reflexión para que salgamos todos más animados después de haberlos oído y sobre todo más convencidos de que sí se puede. Ustedes dijeron 3 cosas fundamentales, esa frase, sí se puede. Dijeron otra cosa, eso es cuestión de actitud y nos volvimos a levantar. ¿Qué lecciones le deja cada uno de ustedes al sector empresarial de Colombia y a los retos que tiene Colombia en los próximos años para ser extraordinarios y pasar de ser buenos a extraordinarios como ustedes 3? A ver, yo digo que las oportunidades no hay que dejarlas pasar, pero esta mañana me estaba desayunando con un amigo, compañero de panel, y me da una pena con él porque me entró una llamada, eran 6:15 de la mañana y me tocó hablar media hora. Por supuesto él desayunó solo, yo no desayuné y me ha mortificado esa llamada toda la mañana y he estado preocupado si se la cuento a la directora financiera que está aquí. Porque me llamaron de Valencia, España, que viene un señor que quiere hablar conmigo porque está interesado en un proyecto de naranjas
con irrigación por goteo allá. ¿Y por qué estoy mortificado? Porque creo que se puede. Entonces, esa es mi preocupación, Sandra. Aliste la plata. Víctor. Bueno, yo creo que este país, que en los últimos 20 años ha venido creciendo en forma importante, especialmente en la última década, y digamos en nuestra región, que ha venido destacándose en los indicadores sobre otras regiones, y hemos podido pasar más personas de la pobreza a la clase media, etcétera. Yo creo que eso es lo que podemos hacer y eso es lo que debemos hacer el empresariado privado, generar empleo. No hay una forma diferente de sacar a la gente de la pobreza que generándoles empleo. Una persona empleada es una familia que tiene ya un inicio de solución, puede ir a pedir un crédito para conseguir su casita, puede ir a educar los hijos, etcétera. Entonces yo creo que es una obligación de nosotros los empresarios, de todo el empresariado colombiano, de seguir trabajando intensamente para crecer, porque es que el crecimiento no es, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es el dinero. El crecimiento significa ayudar a sacar más gente de la pobreza, ayudar al país con los impuestos, etcétera, a que tenga más recursos. El emprendimiento y la creación de empleo es el gran aporte que podemos hacer las empresas y los empresarios colombianos para ayudar a que este país sea mucho mejor. Entonces, mientras más, sí se puede, más solucionamos problemas, más oportunidades veamos, más crecimiento podamos tener en nuestras empresas, más le vamos a ayudar al país, más le vamos a ayudar a la gente a moverlo de la pobreza hacia la clase media, a que tenga mejores ingresos, mejor desarrollo, mejor familia, y ahí viene nuestro amigo a trabajar en la felicidad para ayudarlos a ser más felices. Muchas gracias. No, el mismo mensaje, propósito. Desde nosotros como personas, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestras organizaciones? Y alineemos las personas en la organización a ese propósito, vendámosles ese propósito. ¿Qué es lo que queremos hacer en esta compañía? ¿Por qué se están despertando todos los días a las 6, 5 de la mañana? ¿Por qué tienen que trabajar un sábado? ¿Por qué se tienen que trasnochar de vez en cuando? ¿Por qué se tienen que bañar pensando en lo que tenemos que hacer? Porque es que tenemos ese gran sueño y lo tenemos que cumplir. Vendamos ese propósito, aclaremos ese propósito, pongámoslo en todas partes. Y el gobierno igual. A mí con el tema del gobierno hay algo muy particular y es que yo lo veo como un partido de fútbol. Y es que son dos equipos. Entonces es un tema de partido, de dos partidos, y es como que quién gana y quién pierde. ¿Acaso todos en Colombia no queremos lo mismo? ¿Por qué no nos alineamos todos al mismo propósito y dejamos de desgastarnos con esas cosas que con seguridad, aquí todos queremos lo mismo y con seguridad en el país todos queremos lo mismo? Si nos alineamos todos a ese propósito y lo tenemos claro, con seguridad vamos a hacer cosas maravillosas. Muy bien. Víctor. Bueno, yo quería decir al final una cosa. Como este foro fue por invitación de Bancoldex con su nueva estrategia, que nos ha mostrado, María del Mar estuvo hace 8 días en Bucaramanga contándonos en forma minuciosa, yo creo que la mejor oportunidad de tener un aliado en el gobierno para que nos ayude a través de toda esta nueva estrategia de Bancoldex, también, no solo de Bancoldex, sino también de los diferentes programas que tiene. Ahí está, no olvidé el nombre, el área que nos ayuda tanto en las cámaras de comercio, Impulsa. el programa Impulsa. Impulsa es una herramienta formidable para poder generar desarrollo y progreso en nuestras regiones. Entre Impulsa, Bancoldex, Ministerio de Comercio, tenemos que los empresarios aprender a sacarles el jugo al máximo, secarlos, o sea, que se queden sin capital cada 3 meses y que sea el problema de ellos ir a buscar más capital para fortalecer más las empresas colombianas. Yo creo que esta nueva etapa en que nos van a seguir ayudando, nosotros hemos sido unos grandes beneficiados de muchas de estas plataformas del gobierno a través de Impulsa, a través de Bancoldex, a través de Findeter, a través de Colciencias, en general, de todas las áreas del gobierno nacional, hemos aprendido a buscar los mayores beneficios para poder ayudar a empujar a la Fundación Cardiovascular. Yo creo que nuestro papel es empezar a buscar dónde podemos empezar
a jalonar más esta estrategia de Bancoldex, Impulsa, Findeter, Colciencias, todo, y poderle sacar jugo al máximo para igual lo mismo, el propósito de la empresa, el futuro, el crecimiento, ¿para qué? Para ayudar a sacar a más gente de la pobreza, generar riqueza para el país, que es lo que nos toca a los empresarios para poder ayudar a hacer nuestra parte para que cada vez el país sea mejor y el país que le dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos sea cada vez mejor. Bueno, yo para sellar esto a modo de conclusión y habiéndome sentido muy inspirada, no solamente por sus historias, sino por la energía que ustedes le ponen a todos los temas, porque persiguen unos sueños, persiguen unas causas superiores. Yo quisiera decir que en el caso de Bancoldex estamos haciendo exactamente lo mismo. Nosotros creemos en nosotros mismos, creemos que el pasado es el que nos permite hoy repensar un mejor futuro. Todo lo que está por venir, todo lo que hemos hecho está para seguir construyendo y definitivamente, como le digo a mis colegas, sí se puede. Muchas gracias. Bien.